un gusto verles y como decía Jennifer, agradecer la disponibilidad de tiempo un sábado a la 1 de la tarde donde hay muchas cosas que hacer y que ustedes hayan escogido estar con nosotros para recibir esta capacitación. Primeramente, indicarles que tal como lo ha reseñado el tribunal en una de sus recientes resoluciones, parece ser uno de los procesos electorales un poco más complejos, tanto para la administración electoral como para los partidos políticos, porque aparte de la cantidad de candidatos que generalmente se eligen en esta oportunidad, tenemos una serie de disposiciones normativas y establecidas además a lo largo de la jurisprudencia que añaden un poco de mayor complejidad al proceso. Entonces, en esta tarde, la dinámica y la presentación del taller que vamos a hacer va orientada en la siguiente forma. Lo primero que vamos a hacer es un recordatorio un poco breve de los requisitos y de los puestos que se van a elegir en estas elecciones municipales 2024. Entonces vamos a abordar los requisitos individuales, vamos a abordar también el tema de la ley de la no reelección de autoridades municipales que impone a cada persona que ha sido electa o que vaya a ser electa para ocupar un puesto de elección municipal una serie de restricciones. Y posteriormente, cuando ya hemos abarcado los requisitos individuales, vamos entonces a abarcar el tema de los requisitos a nivel de nóminas, que ahí vamos a tener que abordar reglas específicas para los puestos plurinominales en relación con las nóminas y luego requisitos diferenciados para las nóminas que se refieren a puestos uninominales. Y finalmente les vamos a hacer una presentación sobre las herramientas que vamos a tener a disposición en esta ocasión para los partidos políticos. Creo que ya algunos de los que están acá, que tienen conocimiento de estas herramientas que pone a disposición el tribunal, pero también hay agrupaciones nuevas y entonces consideramos importante hacerles ver aquellos recursos con que ustedes van a poder contar para que la selección de los candidatos sea la óptima y no solo eso, sino que además ustedes tengan la oportunidad de filtrar un poco el cumplimiento de requisitos, porque creo que la finalidad última es lograr la inscripción de la mayor cantidad de candidatos posibles. Entonces, a ver si don Mario Andrés me ayuda aquí con la presentación. Bueno, tal vez como preámbulo debemos recordar que los puestos municipales de elección popular que se eligen en febrero del próximo año están definidos tanto en el artículo 12 del Código Municipal como en la Ley General de Consejos Municipales de Distrito. Todas las autoridades municipales toman posesión el 1 de mayo del mismo año de su elección. Es decir, el 1 de mayo del 2024 se estarán remozando todos los gobiernos locales de todas las municipalidades del país y se ha establecido en el artículo 14 del Código Municipal que pueden ser reelectos antes, indefinidamente, ahora con la nueva legislación, únicamente podrán ser reelectos por una vez. Entonces, los puestos que se van a elegir en esta elección son las alcaldías, vicealcaldía primera y vicealcaldía segunda. Toda la regulación y normativa la encontramos, como decía anteriormente, en el Código Municipal. Los requisitos específicos para estos puestos están en la normativa que ahí pueden ustedes observar en la diapositiva y básicamente se refieren a que deberán ser costarricenses, ciudadanos en ejercicio y deberán estar inscritos electoralmente con 2 años de anterioridad en el cantón en el que se van a postular. Esa fecha se toma
considerando la fecha en que se asume el cargo. Entonces, anteriormente les decía que todas las autoridades municipales asumen sus cargos el 1 de mayo del 2024, razón por la cual para establecer si una persona cumple con el requisito de inscripción electoral, entonces deberá haberse encontrado inscrito electoralmente en el cantón, para el caso de los alcaldes y las vicealcaldías, desde el 1 de mayo del 2022. Entonces, si alguna persona quiere postularse y realizó un cambio de su domicilio electoral con posterioridad al 1 de mayo, no va a estar cumpliendo con el requisito de inscripción electoral. Otro de los requisitos es no haber sido inhabilitado por sentencia judicial firme y no estar ocupando un puesto de los contemplados en el párrafo segundo del artículo 146 del Código Electoral. En el párrafo segundo del Código Electoral se hace la referencia a una serie de cargos públicos que asumen diferentes personas, a las cuales únicamente se les faculta para emitir el voto. Es decir, no pueden realizar ningún otro tipo de actos que demuestren su afinidad partidaria. En este párrafo se encuentran el presidente de la República, los ministros, los viceministros. Entonces, sí, y otra serie de cargos más que se refieren al poder judicial, a algunas personas que conforman juntas directivas de entidades autónomas. Entonces, si alguna de esas personas que están contempladas en ese artículo desea postularse, deberá renunciar a su cargo 6 meses antes a la fecha de las elecciones. Conforme al cronograma electoral, entonces, esas personas deberían estar presentando su renuncia como último día el 3 de agosto del 2023, es decir, el 3 de agosto del presente año, porque ya estaríamos a 6 meses anteriores a la elección. En el caso de las intendencias y viceintendencias, que es otro de los puestos elegibles en las elecciones municipales, las funciones y toda la regulación legal en relación con esta figura está regulada en el artículo 7 de la Ley General de Consejos Municipales de Distrito y además en el artículo 14 del Código Municipal, porque a estas personas se les aplican los mismos requisitos que a, a la alcaldía, con la diferencia de que deberán estar inscritos electoralmente en el distrito para el cual vayan a ser postulados desde el 1 de mayo del 2022. Aplica la misma regla que ya decíamos, es decir, que si con posterioridad al 1 de mayo del 2022 han modificado su domicilio electoral y se encuentran inscritos en otro distrito, lamentablemente ya no estarían cumpliendo con este requisito. Otro de los puestos que se va a elegir es el puesto de las regidurías propietarias y suplentes. Entonces, ahí debemos tener presente varios aspectos. De forma general, les refiero que el número de regidores en cada cantón se rige por una tabla o una serie de criterios ya establecidos en el Código Municipal y va relacionado con la cantidad de pobladores que tiene un determinado cantón en relación con la población general del país. Indicarles que ya en la sesión 28-2023, el Tribunal Supremo de Elecciones aprobó el decreto que contiene la asignación de regidurías a cada uno de los cantones para las elecciones municipales. Entonces, este documento obviamente es un documento importante al cual los partidos políticos tendrán que hacer referencia o por lo menos conocer, porque ahí se indica cuántos son los candidatos que deben postular en cada cantón para las regidurías. Los requisitos para ser regidor son similares a los anteriormente establecidos, con algunas diferencias que vamos a hacer notar en ese momento.
Los requisitos generales son ser ciudadano en ejercicio costarricense del estado seglar y haber cumplido 18 años al momento de verificarse la votación. Entonces, en este caso, para los regidores, propietarios y suplentes, el cómputo del plazo en que deben estar inscritos electoralmente en el cantón no va a ser con referencia, como es en el caso de los alcaldes y los intendentes, al momento en que ocupan el cargo, sino que va a ser relacionado con el momento en que se verifica la votación. Entonces, esto significa que deberán estar inscritos electoralmente en el cantón desde el 4 de febrero del 2022. Tiene que ser esa persona electora del cantón, haber establecido su domicilio en la circunscripción con 2 años de anticipación a la elección, y este requisito para personas muy jóvenes también puede verificarse con relación a la tarjeta de identidad de menores. Se requiere que tampoco hayan sido inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos por medio de sentencia judicial firme, y además también se impone la obligación de no estar ocupando un puesto de los comprendidos en el artículo 146, párrafo segundo del Código Electoral que les explicaba anteriormente, y de ser así, deberán presentar su renuncia a más tardar el 3 de agosto del año en curso. En relación con los síndicos y los concejales que se eligen tanto propietarios como suplentes, en el caso de los síndicos y los concejales, el artículo 55 del Código Municipal establece que se exigirán los mismos requisitos que para los regidores, y en cuanto al requisito de inscripción electoral, aquí sí hay una modificación. Las personas que quieran postularse para los cargos de síndicos y concejales deberán estar inscritos electoralmente, no ya en el cantón, sino en el distrito en el cual desean postularse desde el 4 de febrero del 2022, sin haber hecho ninguna modificación de su domicilio electoral. Finalmente, los concejales municipales de distrito que existen conforme a lo dispuesto en la Ley General de Consejos Municipales de Distrito y lo dispuesto en los artículos 3 y 6 de esa misma ley, les son aplicables los mismos requisitos que a los consejos municipales de distrito, y deberán estar inscritos electoralmente en el distrito. Entonces vamos a ver, tal vez aquí como recapitulando, para el caso de las alcaldías y para el caso de las regidurías se requiere entonces estar inscrito electoralmente con 2 años de anticipación en el cantón al momento en que se celebra la votación, y en los otros casos se requiere, para el caso específico de los síndicos, concejales, concejales municipales de distrito e intendencias, estar inscrito electoralmente en el distrito. Entonces, ya habiendo dado una repasada sobre los requisitos y también sobre los puestos que se van a elegir en las próximas elecciones municipales, tenemos que agregar ahora sí una particularidad, que es una serie de requisitos adicionales, o más bien como de limitaciones que se establecen a las personas que también deseen postularse en estos cargos. Entonces, tenemos que hacer una referencia a una ley que fue emitida que se llama la ley que limita la reelección indefinida de autoridades locales, la ley número 7794. A través de esta ley se reforma el párrafo quinto del artículo 14 del Código Municipal y se adicionan 2 párrafos, un párrafo sexto y un párrafo séptimo. Además, esta ley contiene una disposición transitoria para quienes actualmente ocupen un cargo de elección municipal.
Se establece entonces que la reelección de autoridades municipales podrá ser continua por una única vez y para volver a postularse una persona que ya haya ocupado un puesto municipal deberá esperar 2 periodos desde que venció el último. Es importante establecer que la ley contenía algunos vacíos que ya han tratado de ser integrados e interpretados por el Tribunal Supremo de Elecciones y tener muy claro que no son las mismas restricciones aplicables a todos los cargos municipales. Y de aquí en adelante debemos tener muy presente que todas las reglas que vamos aquí a tratar de abarcar y de conocer y de explicar van a ser diferentes de acuerdo al cargo al cual se está aspirando. ¿Con esto qué es lo que quiero decir? Bueno, que las condiciones para los alcaldes, vicealcaldes, regidores, etcétera, van a ser diferentes en cuanto a varios aspectos, en cuanto a aspectos de reelección, en cuanto a aspectos de conformación de las nóminas y en cuanto a aspectos relacionados con la paridad horizontal y la paridad vertical. Algunos van a tener aspectos comunes, otros no. Por esa razón, entonces, en el momento en que empecemos a formular las consultas, es muy importante que nos establezcan con respecto a cuál cargo es que tienen la duda, porque si nos preguntan, la respuesta va a ser diferente dependiendo del cargo, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos que ir afinando y los partidos tienen que ir afinando un poquito más el tema de cómo es que vamos a aplicar, esos criterios. Cabe agregar además que cuando se promulga esta ley, la primera duda, una de las primeras dudas que surge, no solo para los partidos, sino para nosotros como administración electoral, era cómo íbamos a interpretar esos 2 periodos consecutivos de elección de una persona. Entonces vamos a ver, para saber si una persona no puede postularse porque ya ocupó por 2 periodos consecutivos un cargo, el tribunal ya ha aclarado que se trata de una persona que haya sido declarada electa después del escrutinio en los periodos 2016, 2020, 2020, 2024. Entonces, esa es la primera precisión que debemos tener presente. No se incluyen acá las personas, por ejemplo, que hayan sido llamadas a medio periodo porque la persona que fue declarada electa renunció a su cargo. Entonces, ahí el tribunal ha emitido varias resoluciones que yo me voy a permitir citar muy brevemente para que entonces podamos estar claros en estas interpretaciones que ha realizado el tribunal. Además, se las estaremos haciendo llegar, yo creo que en los próximos minutos, y estas reglas debemos tenerlas claras para saber si una persona que ha ocupado un cargo municipal en estos 2 periodos que ya están acá en la filmina, podrían ser o no reelectas. Entonces, bueno, la primera aclaración que dice el tribunal es que cuando en la resolución 4407 que está ahí citada, lo que el tribunal ha establecido es que cuando una persona es llamada a ejercer el cargo ante una vacante, no puede entenderse como un primer o segundo periodo, en tanto ese nombramiento no es una elección. El tribunal definió que cuando la regla refiere a personas reelegidas de manera continua por una única vez o que han sido elegidas por 2 periodos consecutivos, el acento no está en la duración en esos 2 periodos, 8 años, sino que lo relevante es que el tribunal le haya declarado electa para el ejercicio del mismo puesto en las 2 resoluciones de declaratoria de elección. Entonces, si una persona tiene 2 declaratorias de elección en los periodos 2016 y en el 2020 y, por ejemplo, presentó su renuncia al puesto de alcalde en el 2022,
Al tener ya 2 resoluciones que le han declarado electo, ya no podría postularse para el cargo. Esa es una primera precisión que ha realizado el tribunal. Otra de las precisiones que realizó el tribunal en la resolución 4910E8 es que, y cito textualmente, en relación con el tema del cómputo de mandatos consecutivos para un mismo cargo, ya sea propietarios o suplentes, que no había sido aclarado en la resolución anterior, entonces el tribunal estableció que esa regla queda excepcionada en razón de la redacción del transitorio único de la ley, de tal forma que quienes actualmente se desempeñen como regidores solo tienen prohibición para postularse al mismo cargo que ostentan, ya sea como regidor propietario o suplente según corresponda, si fueron declaradas electas en un puesto idéntico al que ocupan. En las resoluciones de declaración de elección 2016 y 2020, acá el tribunal nos pone un ejemplo en este cargo específico. Por ejemplo, si una persona fue declarada electa como regidora suplente en el cuatrenio 2016-2020, pero en el periodo 2020-2024 resultó electa como edil propietaria, entonces no tendría impedimento para postularse a una regiduría propietaria en los comicios del 2024. Entonces, vean la importancia y quisiera aquí nuevamente insistir que dependiendo del puesto, conforme a la lectura del artículo 14 del Código Municipal, la restricción de la no reelección va a estar teniendo condicionamientos diferentes. ¿Con esto qué quiero decir? Que no se va a aplicar la misma norma para la no reelección en el caso de los alcaldes, en el caso de los regidores, etcétera. Entonces, por eso el tribunal ha ido dando estas definiciones. Posteriormente, en otra de las resoluciones, la 546, el tribunal hace una diferenciación en cuanto a los puestos de vicealcaldes. Entonces ahí el tribunal aclara que el puesto de vicealcalde primero y vicealcalde segundo tiene diferencias sustanciales en cuanto a responsabilidades y demás. Entonces ahí lo que el tribunal interpreta es que si una persona ha sido declarada electa como vicealcaldesa primera en 2 periodos consecutivos, podría postularse en los comicios 2024 a la vicealcaldía segunda. Entonces se establece que no es lo mismo el puesto de vicealcaldía primera, vicealcaldía segunda. Entonces no podría una persona que haya sido electa por 2 periodos consecutivos proponerse al mismo cargo como vicealcalde, pero sí podría hacerlo a la vicealcaldía segunda, como es este caso. Y además en esa resolución se establece que ahora sí, en el caso de los vicealcaldes en general, no podrán postularse como regidores o como síndicos. Vean ustedes que ahí ya el código municipal en el 14 establece una serie de restricciones, pero el tribunal ha ido realizando una serie de interpretaciones. La última resolución que tenemos en relación con la aplicación de esta ley fue precisamente una consulta que nace a raíz de dudas que teníamos nosotros como administración electoral y que fue planteada a través de la Dirección General del Registro Electoral. Y entonces ahí se define las reglas en relación con otros puestos. Por ejemplo, con relación a las intendencias, se establece que aquellos que actualmente se desempeñan como intendentes por segunda ocasión no pueden postularse a ningún puesto del gobierno local. Entonces le aplicarían las mismas reglas que para alcaldía. Además, se establece que los síndicos que actualmente se desempeñan en ese cargo solo tienen la prohibición de postularse al mismo cargo que ostentan, ya sea síndico propietario o síndico suplente,
Y además se aclara que en la ley no se incluyó ninguna restricción para las personas que quieran ocupar cargos de concejales. Entonces, independientemente de que hayan estado en el cargo por 2 o más periodos consecutivos, entonces aquí se establece que para los miembros de los consejos de distrito no existe la limitación de la reelección. Entonces, los concejales de distrito, independientemente de la cantidad de periodos, podrían seguir siendo reelectos porque la ley no los contempló dentro de sus limitaciones y la aplicación que se da a estas leyes, como limitan derechos fundamentales, como son los derechos electorales, es una interpretación restrictiva. Si la ley no los contempló, entonces no los cobija la prohibición. Y finalmente, en relación con los consejos municipales de distrito, se establece que podrán ser reelegidas de manera continua por una única vez y no podrán ocupar el mismo cargo o su suplencia hasta que no hayan transcurrido 2 periodos desde que finalizó su segundo periodo. Entonces, como vemos, las reglas son complejas, dependen del cargo para el cual se vaya a proponer una persona y entonces nosotros, bueno, a nivel de departamento, don Mario Andrés Rodríguez, que es la persona técnica que nos ayuda en todos estos asuntos y para efectos también de poder idear el, el sistema que ustedes van a utilizar, tenemos este cuadrito que les presentamos acá, en donde ya está establecidas las reglas. Entonces, en la primera columna de la izquierda, establecemos los periodos en persona en forma consecutiva eh, fue declarada electa y que entonces ya tendría la restricción para no poder ser postulado en las próximas elecciones. Entonces vamos a verlo aquí rápidamente porque el cuadro creo que es bastante claro. Por ejemplo, en el caso de los alcaldes, si una persona ya tiene esos 2 periodos y ha sido declarado electo como alcalde, en esta ocasión no puede ser postulado para ningún cargo. Entonces, los partidos políticos no pueden designar a personas para ocupar ningún puesto municipal que ya se haya cumplido o ya haya sido declarado electo en estos 2 periodos. En el caso del vicealcalde primero, tiene la restricción para postularse como vicealcalde primero, porque es el puesto que ya viene ocupando, como regidor, propietario suplente y como síndico. En el caso del vicealcalde segundo, una persona que haya sido designada en estos 2 periodos como vicealcalde segundo, no se puede postular en el mismo puesto, vicealcalde segundo, ni como regidor, ni como síndico propietario y suplente en ambos casos, pero sí se puede postular como alcalde, como vicealcalde primero, como intendente, como y en el resto de los otros cargos. Ok, podría ser entonces alcalde, decía, vicealcalde primero, intendente, viceintendente, concejal de distrito y si es del caso, miembro de un consejo municipal de distrito. En el caso de los intendentes que ya hayan estado declarados electos en esos 2 periodos, no pueden postularse en ningún cargo. Esas personas no pueden venir dentro de las nóminas porque serían rechazadas. Un viceintendente, igual conforme lo establece el 14, no podrá ser viceintendente, pero sí podrías venir postulado en cualquiera de los otros puestos. En el caso de los regidores, la restricción es únicamente para ocupar su propio puesto. Si fue un regidor propietario, ya no puede venir en una nómina en ese cargo, pero podría venir en cualquiera de los otros cargos municipales. Regidor suplente le aplican las mismas reglas. Para el síndico propietario igual, no puede ocupar el mismo cargo
en el que ha sido electo por 2 periodos consecutivos, pero sí podría venir en la nómina en cualquiera de los cargos municipales, síndico suplente, la misma regla. Y acá está muy importante lo que decíamos anteriormente. En cuanto a los concejales de distrito, la ley no contempla que no tienen restricción para postularse. Entonces ahí los concejales de distrito, independientemente y aunque hayan sido declarados electos en estos periodos que están acá señalados 2016 o del 2020, igualmente podrían postularse para cualquier puesto. Y en el caso de finalmente, los concejales municipales de distrito, no podrían postularse para ocupar el mismo puesto, que sería concejales municipales de distrito, pero sí podrían postularse como alcaldes, como vicealcaldes, como intendentes, viceintendentes, regidores, síndicos y concejales de distrito. Entonces, vean que ya las restricciones no solo a nivel individual, no solo tienen que ver con aspectos propios de la condición particular de cada uno de los candidatos, sino que también tenemos que verificar que esas personas no hayan ocupado en forma consecutiva cargos dentro del gobierno municipal y que hayan sido declarados, porque entonces ahí sí, de acuerdo al puesto, por eso de aquí en adelante y en todo el desarrollo del taller, es muy importante que tengamos en cuenta cuál es el puesto al que el partido desea proponer a una persona para que así, de acuerdo al puesto, pueda determinarse las restricciones que puede tener esa persona y además que se pueda verificar a nivel de nóminas el cumplimiento de requisitos como paridad horizontal, eh, paridad vertical y alternancia que más adelante abordaremos. Entonces, acá ya estamos concluyendo el primer segmento de la charla o del taller que se refiere a los requisitos individuales que debe cumplir cada persona que vaya a ser postulada de conformidad o en atención a su puesto. Ahora seguimos con algunos conceptos fundamentales que el tribunal desarrolló como de forma previa antes de empezar con el tema de la paridad horizontal. Estos conceptos son muy importantes porque, como les decía anteriormente, debemos ya irnos familiarizando con ellos porque no es solo un aspecto de definición o semántico, sino que las implicaciones legales que tiene cada uno de los puestos son diferentes. Y así el cumplimiento de los requisitos. Por ejemplo, tenemos que tener muy presente a qué vamos a llamar o denominar puestos uninominales. El tribunal ha definido en esa resolución que se llamará puestos uninominales a los cargos municipales de elección popular que son únicos, es decir, solo se elige uno por unidad territorial de base. Esos puestos son las alcaldías, sindicaturas e intendencias. Esos son los puestos que de aquí en adelante llamaremos puestos uninominales. Y se consideran suplentes de estos puestos uninominales las vicealcaldías, las sindicaturas suplente y la viceintendencia. Puestos uninominales. Ok. Los puestos plurinominales son cargos municipales que están conformados por listas bloqueadas y cerradas. Entonces, dentro de estos puestos plurinominales vamos a tener los puestos de regidores, concejales y donde corresponda consejos municipales de distrito. Cada uno de los miembros tiene los mismos derechos y obligaciones, lo que permite asegurar que son funciones de igual jerarquía. Entonces, de aquí en adelante, esta división y la comprensión de cuáles son los puestos uninominales y cuáles los plurinominales es esencial para poder comprender todo el significado y todo el desarrollo de lo que el tribunal ha establecido y la forma en que vamos a aplicar la paridad horizontal.
La siguiente, por favor. Muy importante también, aunque son conceptos conocidos, pero nunca está de más poder refrescarlos. La paridad, ¿cuál es el concepto? La paridad consiste en que las nóminas deben integrarse con 50% de mujeres y un 50% de hombres. Además, si las listas están conformadas por un número impar, la diferencia entre ellas debe ser de 1. Muy importante, insisto, una cosa es la paridad y otra cosa es el mecanismo de alternancia. La resolución que vamos a entrar a conocer con un poquito de detalle nos habla de paridad horizontal. No nos habla de alternancia horizontal. Muy importante tener eso presente. ¿Por qué? Porque, bueno, la alternancia es un mecanismo que establece un orden específico en el que han de colocarse los candidatos de uno u otro sexo, puesto que obliga a un acomodo intercalado, hombre-mujer o mujer-hombre. Ahora, con lo anterior no quiero decir que ya nos vamos a olvidar de la alternancia y que la alternancia ya no la vamos a tomar en cuenta para estas elecciones municipales, no. Vamos a tomar en consideración en las nóminas paridad, tanto horizontal como vertical. Y además vamos a tomar en consideración la alternancia vertical. Entonces, en esta elección, repito, se va a aplicar la paridad horizontal, la paridad vertical y la alternancia vertical conforme a las reglas ya conocidas que hemos aplicado en otras elecciones anteriores. Es muy importante también tener claro que el término del encabezamiento hace referencia al primer lugar de la lista en lo que respecta a nóminas y a puestos. En la fórmula para cargos uninominales, a quien se postula a la titularidad. O sea, el encabezamiento se refiere al sexo de la primera persona que viene tanto en las listas de nóminas de puestos plurinominales y en los cargos uninominales también. La siguiente. La paridad vertical, como les decía, es otro de los conceptos, se evalúa en una lista desde el primer puesto hasta el último de forma tal que la nómina como un todo debe estar integrada por igual cantidad de hombres y de mujeres, y la paridad horizontal igual, es la igualdad entre el número de mujeres y de hombres en los encabezamientos de las diferentes nóminas que presenta un partido para competir por los cargos del mismo tipo. Entonces, paridad es que 50% hombres, 50% mujeres, tanto en lo vertical como en lo horizontal. La siguiente, por favor. Y entonces ahora pasamos, ahora sí, teniendo claros esos conceptos, teniendo claros cuáles son los requisitos individuales que debe cumplir cada uno de los candidatos que los partidos van a proponer, vamos a abordar cuáles son las reglas que se van a aplicar para efectos de la paridad horizontal en puestos uninominales. Aquí nos va a ayudar doña Marcela, y este tema, si bien la resolución lo abarca para la totalidad de partidos políticos, por estar en este momento únicamente con partidos a escala cantonal, los ejemplos, digamos, que vamos a abordar y todo el énfasis lo vamos a dar desde la perspectiva de un partido inscrito a escala cantonal. Si tuvieran alguna duda, digamos, con respecto al resto de partidos, con todo gusto, pero sí hacer esa aclaración de que lo estamos enfocando a partidos inscritos a escala cantonal. Marcela. Bueno, buenas tardes a todos. Retomando lo que doña Marta ha expuesto con anterioridad, tenemos que los puestos uninominales se refieren, como ya lo dijimos, a solo uno por unidad territorial de base. Entonces acá tendríamos lo que son las alcaldías, las sindicaturas y las intendencias. A pesar de que existen los suplentes, ¿verdad? Que serían en los casos del síndico, el síndico suplente, el alcalde, los vicealcaldes y el intendente, los viceintendentes. En el fondo, el puesto es solamente uno,
¿Por qué razón? Porque solamente se escogería un alcalde por un cantón, un síndico por cada uno de los distritos que conforman el cantón y el intendente en los casos donde hayan consejos municipales de distrito. La resolución es clara en enfocar varias reglas. La primera de ellas establece que la paridad horizontal se debe cumplir en las postulaciones y no así en el momento de declarar la elección. Entonces, por el principio de paridad que rige la etapa de la postulación de las candidaturas, es en ese momento, no después de que se declara, porque ya ahí va inmerso lo que es la voluntad del, digamos, del pueblo en la escogencia de cada uno de sus representantes, y entonces el tribunal pues no podría llegar y moverlas, hacer variaciones en las nominaciones que ya inscribió solamente como para cumplir con una paridad absoluta. Entonces, por eso se hace énfasis, es que es en el momento de la etapa de la postulación. Como segunda regla que establece es que el análisis acerca de la paridad, tanto vertical como horizontal, se hace con base en el sexo registral. Ese es el que según es de las personas postuladas al nacer, y no así el género autopercibido que tiene la persona en el momento de la postulación. Entonces, es el sexo de las personas al nacer. Las agrupaciones políticas no están obligadas a presentar candidaturas en todas las circunscripciones, ni en todos los tipos de los cargos a la escala en que pertenece el partido inscrito, en este caso, digamos, a nivel cantonal. No hay regulación ni un principio que obliga al partido a postular candidatos en todos los puestos. El artículo 8 del Reglamento para la Inscripción de Candidaturas establece que se recibirán las nóminas de candidaturas para puestos municipales, aun cuando no contemplan la totalidad de los candidatos correspondientes. Por consiguiente, el partido, si decide participar o los lugares que decida participar y presentar los candidatos, pues sí tiene que cumplir con los otros principios, el principio de alternancia y el principio de paridad, tanto vertical como horizontal, en los puestos que está presentando o que va a presentar. La paridad horizontal en los cargos municipales uninominales se evalúa según la escala del partido y en las nóminas que efectivamente presente para la inscripción, como lo decía anteriormente. Entonces, por ejemplo, un partido a escala cantonal presenta un alcalde, ese no va a tener paridad con respecto a ningún otro, porque solamente va a presentar uno por cada cantón en donde está inscrito el partido. Y con respecto a los síndicos y a las intendencias, ahí sí tiene que llegar y hacer la paridad horizontal con respecto al total de los distritos que conforman el cantón en donde se va a participar, ¿verdad? O bien, tratándose de lo que son las intendencias, según la cantidad de los distritos en donde se presenten estas intendencias. Entonces, por ejemplo, si hay un partido a escala cantonal por el Cantón Central de Punta Arenas, entonces con lo que es las intendencias existen 3, que son Lepanto, Cóbano y Paquera. Entonces ahí tiene que haber paridad horizontal con respecto a esos distritos. Tendría que presentar los encabezamientos 2 de digamos, hombres y una mujer o viceversa. En el caso, por ejemplo, de los síndicos del Cantón Central de Limón, que tiene 4 distritos, entonces ahí tiene que haber también la paridad horizontal con respecto a los síndicos, referente al Cantón Central de Limón. Entonces ahí tendría que presentar 2 y 2 las nominaciones. Los encabezados de las nóminas que se presenten tienen que ser 2 de un sexo y 2 del otro, contrario. Las agrupaciones políticas en el ejercicio del principio de autorregulación son las responsables de definir el sexo en los encabezamientos de las nóminas. Esto lo establece el artículo 52 del inciso O del Código Electoral,
en donde se indica que es responsabilidad del partido establecer los mecanismos que aseguren los principios de igualdad, no discriminación y paridad en las estructuras partidarias. Y tienen que cumplir lo que es el principio de alternancia cuando se refiere a lo que es candidatos a puestos de elección popular. Estas reglas pueden incorporarse por diferentes medios, ya sea vía reforma estatutaria, ¿verdad? O por un reglamento existente o uno nuevo, o por las directrices específicas, siempre que sean discutidas y aprobadas por la Asamblea Superior de la agrupación. Por tal motivo, tendrían que convocar entonces a una Asamblea Superior para para que sean aprobados por este órgano competente. La aprobación de esto, bueno, como les decía, ¿verdad? Tiene que hacerse por Asamblea Superior, y en los puntos de agenda tiene que venir incorporado este tema. Y porque dice que debe hacerse antes de que se convoque la contienda interna y deben difundirse de manera apropiada. Esto tiene que ser, digamos, las reglas del juego siempre tienen que establecerse antes de convocado el proceso de selección de candidatos, porque ya una vez iniciado el mismo, pues no se deben modificar, ya que puede provocar una violación del principio de seguridad jurídica. Las agrupaciones deberán celebrar antes del 31 de mayo del año en curso una asamblea superior para establecer este mecanismo, ¿qué sexo va a encabezar las nóminas de los diferentes puestos de elección popular en los que desean participar, ¿verdad? Este acto partidario puede ser autónomo o incorporarse en uno de los puntos de agenda, y esas son fiscalizadas por el tribunal. Igual, digamos, como de recordatorio, la solicitud de la asamblea tiene que presentar con 5 días antes de la celebración, con 5 días antes de antelación a la celebración de la asamblea. La resolución indica que el cumplimiento de esta disposición será un requisito insoslayable para la inscripción de las nóminas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no se puede evitar. Sí o sí hay que hacerlo en esa fecha, el 31 de mayo. Una siguiente regla establece que la paridad horizontal en las coaliciones se aplicará según la escala en que se coaligan los partidos y según la cantidad y las nóminas efectivamente presentadas a inscripción. Siempre acá va ligado, como decía doña Marta, al puesto, al partido en que se encuentra inscrito, a la cantidad de las nóminas que deseen presentar para inscribir. Y entonces, por ejemplo, si se constituye una coalición para participar únicamente en un cantón, bueno, la fórmula de lo que es la alcaldía, esa es independiente, porque solamente se cumpliría, digamos, solamente se presenta una, no tiene que haber paridad horizontal, sino solamente paridad y alternancia en la nómina presentada. Pero sí tiene que asegurarse la paridad horizontal con respecto a las fórmulas de los síndicos, porque estos van a ir ligados, como le decía anteriormente, a la cantidad de los distritos que conforman el cantón en donde se encuentra inscrito el partido. Y de igual forma, sería también los intendentes en aquellos lugares, como les decía anteriormente, como Central Punta Arenas, que tiene 3 distritos en donde se presentan intendentes, y tendría que entonces cumplir la paridad entre esos distritos, que serían 2 y 1, ¿verdad? Dos encabezamientos de un sexo y el otro digamos, del sexo opuesto. La inobservancia de estas reglas será sancionada con la no inscripción de las nóminas. Entonces, acá hay que tener como estar muy atentos con esto. En este nuevo proceso municipal
se incorpora una figura nueva que son los candidatos sustitutos. Entonces, acá se le autoriza a la agrupación para que, si bien lo tienen, ¿verdad?, puedan presentar candidatos sustitutos que pueden ser colocados en la fórmula si la persona que encabeza dicha nómina tenga algún inconveniente para inscribirse, ya sea que renuncie, que pueda fallecer, que sufra alguna incapacidad permanente antes de que la administración electoral se pronuncie referente a la solicitud de la inscripción. Estas candidaturas sustitutas deberán sujetarse al procedimiento ordinario de selección de aspirantes a cargos municipales de la elección popular, lo que se tenga regulado, según lo que se tenga regulado, la agrupación política, y a las pautas que han sido fijadas mediante la jurisprudencia en esta materia. En todos los casos, las candidaturas sustitutas deberán ser del mismo sexo de quienes ocupen los encabezamientos de los puestos municipales uninominales. Entonces, a continuación vamos a ver unos casos ya como más específicos para ver cómo se aplica estos candidatos sustitutos. En la fórmula de la alcaldía, en el caso número 1, aquí tenemos que el candidato a la alcaldía no puede inscribirse. Eso va a ser un hombre. El vicealcalde segundo es una mujer, porque entonces es para que cumpla la paridad, la alternancia. Recordemos que en los puestos de alcaldías, la alternancia se mide con respecto al alcalde propietario y el primer vicealcalde. Entonces, en el caso que estamos viendo, el alcalde es un hombre obligatoriamente. En el primer vicealcalde, entonces es una mujer el que se tiene que proponer. Entonces, ¿qué pasa si, entonces el segundo vicealcalde va a ser de cualquier sexo? Entonces, ¿qué pasa si el primer vicealcalde, el alcalde propietario tiene algún inconveniente? Entonces, la figura del sustituto va a subir al puesto de alcalde propietario con el fin de poder inscribir la nómina completa. En este caso sería alcalde, primer vicealcalde y el segundo vicealcalde. ¿Por qué no podemos subir, digamos, a la primera vicealcaldesa? Porque entonces el sustituto siempre va a ser el mismo sexo del encabezamiento de cada una de las fórmulas que estamos presentando. Entonces acá lo que haríamos es pasar al segundo vicealcalde como alcalde propietario y el sustituto como segundo vicealcalde, con el fin de que podamos inscribir la nómina completa y que pueda cumplir la paridad vertical. En el segundo caso, es un caso similar, pero el partido no propuso ninguna persona sustituta. Entonces, si hay algún inconveniente en el alcalde propietario, entonces, respetando que, digamos, el que se había propuesto como mecanismo es encabezado por un hombre, entonces aquí obligatoriamente tendría que subir el segundo vicealcalde y poderlo inscribir para que pueda tener la alternancia entre el alcalde propietario y el primer vicealcalde. En el tercer caso, tenemos que en el candidato a la alcaldía no se puede inscribir y el vicealcalde segundo es el sexo opuesto, ¿verdad? Para que cumpla la alternancia, se inscribe entonces el sustituto como alcalde propietario. No podemos subir ninguna de las otras porque, digamos, el primer vicealcalde y el segundo, porque si no, entonces no podría cumplir la paridad, la alternancia entre ellos. Eso es un caso al extremo en donde el partido no propone sustituto
y el alcalde propietario tiene algún inconveniente para poder inscribirse. Entonces, no podríamos mover a ninguno de los propuestos en los cargos de vicealcalde porque no tendríamos la paridad vertical, no habría alternancia y entonces en esos casos rechazaríamos la nómina completa. En los casos de los síndicos, recordemos que la alternancia se mide como solamente es un puesto síndico propietario, obligatoriamente el síndico suplente va a ser de sexo opuesto al presentado en como síndico propietario. Entonces, si el síndico va a ser una mujer, entonces obligatoriamente el síndico suplente es un hombre. Igual sucede en los casos de la intendencia. Entonces, en el caso que estamos viendo, si el candidato al puesto de la sindicatura propietaria o la intendencia no se puede inscribir y el partido designó un sustituto que es del mismo sexo del encabezamiento, entonces este asume el puesto de síndico propietario y se mantiene el síndico suplente o en el caso de la viceintendencia. En un caso más tenemos que en los casos donde el partido no propuso ningún candidato sustituto. Entonces, ¿qué pasa si el síndico propietario, el que encabeza la nómina, tiene algún inconveniente? No tenemos a nadie para poder reemplazarlo y entonces ahí rechazamos la nómina completa. Igual sucede en los casos de la intendencia. Intendencia, si tiene algún inconveniente como propietario, ¿verdad? En la intendencia, entonces el viceintendente también se denegaría la nómina completa. Las anteriores reglas siempre son aplicadas en caso de muerte, de renuncia o la incapacidad sobreviniente de quienes encabezan las nóminas presentadas. Y eso se ocurre antes de que la dirección del registro se pronuncie acerca de la solicitud de inscripción de las candidaturas. En la resolución 3671/8 del 2010, esa se mantiene invariable, ahí es donde se refleja cómo se aplica la alternancia en las papeletas. Como les decía anteriormente, en la papeleta de alcalde, como es un puesto, se puede postular una persona de cualquier sexo, pero la candidatura al primer vicealcalde sí está obligado a ser de una persona del sexo opuesto, porque la alternancia se mide con el puesto al alcalde propietario y el primer vicealcalde. En cuanto al puesto del segundo vicealcalde, puede ser ocupado indistintamente por cualquier persona de cualquier sexo. En el caso del síndico, la nómina puede ser encabezada por cualquier sexo, pero la candidatura del suplente ahí se va amarrada con el sexo opuesto. Igual, en igual sentido, la papeleta del intendente, la alternancia es entre el intendente y el viceintendente. Con respecto a la paridad horizontal que se verifica en el momento de la inscripción de las nóminas, por lo que si posterior la persona que ocupa el encabezamiento renuncia, fallece o sufre una incapacidad permanente, entonces será aplicado con lo que dice el artículo 208 del Código Electoral, que corresponde a que para llenar una vacante va a ser por ascenso automático. El candidato en la misma lista está colocado en el puesto inmediato inferior con el propósito de no alterar la paridad horizontal. Ahora, Jocelyn Fonseca va a continuar con las reglas de la paridad horizontal, pero con respecto a los puestos plurinominales. Buenas tardes. En mi caso, como lo decía Marcela, empezaré a ahondar el tema de la aplicación de la paridad horizontal
en puestos plurinominales. Con respecto a esto, ¿verdad? El tribunal ya había definido las reglas a aplicar para la elección del 2024 desde la resolución 1724E8 2019. En ese año, el tribunal hace una interpretación al Código Electoral, a los artículos 2, 52 y 148, a raíz de la necesidad que ve de incorporar, valga la redundancia, la paridad horizontal dentro de la elección municipal y viendo lo exitoso que había sido esta interpretación en las elecciones a diputaciones que ya se habían celebrado, ¿verdad? Como bien lo mencionaba doña Marta anteriormente, los puestos de elección plurinominal son aquellos que se postulan por medio de listas bloqueadas en igual cantidad de militantes como plazas disponibles tenga el órgano. Con respecto a esta, el tribunal ya definió cuántas serían las cantidades de regidurías que pueden ser designadas para la elección del 2024. Se está pendiente aún de que sea publicado en la Gaceta. Sin embargo, en la página del tribunal, consultando en las actas, el acta número 28, ahí consta el acuerdo por si alguno tiene interés de consultarlo y poder tener acceso previo a la publicación en la Gaceta. Ok, en cuanto a esto, diferente a los puestos únicos, la dinámica plurinominal lo que determina es que todos van a integrar un órgano o una corporación municipal con los mismos derechos y obligaciones. Entonces, al verse que son funcionarios de una misma jerarquía, ¿verdad? Eso lo hace ser un órgano plurinominal. Ahora, ¿cómo vamos a ver desarrollado el tema de la paridad horizontal dentro de las nóminas a puestos plurinominales? Si me ayudan ahorita ahí con la siguiente presentación. Ok, esto sería se aplicaría, perdón, a los cargos de regidurías, concejales de distrito y concejales municipales de distrito. ¿Qué pasa con los partidos a escala cantonal, que son los que ahorita estamos desarrollando? Los partidos a escala cantonal, evidentemente, no tendrían que cumplir la paridad horizontal ni en alcaldías ni en regidurías, porque sería un solo cantón y no tendrían con base a ningún otro que cumplir una paridad horizontal. Pero sí tendrían que cumplirlo como a la hora de presentar las nóminas a concejales de distrito y en los cantones que correspondan a concejales municipales de distrito. En ese caso, sí, ahí vi una pregunta antes en el chat que mencionaba si los partidos a escala cantonal, perdón, estoy un poco enferma de la voz, pero si no me escuchan alguien ahí me dice como que no me estoy escuchando bien, por favor. En el chat, súper bien. Ok, gracias. Ahí en el chat mencionaban que si los partidos a escala cantonal no tenían que hacer asamblea antes del 31 de mayo. Los partidos a escala cantonal deben definir los encabezamientos para síndicos y también para concejales de distrito, y en el caso que corresponda para las intendencias y concejalías municipales de distrito. Entonces no están exentos de cumplir con lo que mencionaba Marcela respecto a el 31 de mayo. ¿Ok? ¿Cómo vamos entonces a cumplir dentro de las concejalías, tanto de distrito como las municipales de distrito? ¿Ok? Vamos a ver el cantón y la integración que tenga el cantón, ¿verdad? Y el número de distritos que tenga cada cantón. En cuanto a eso, vamos a definir entonces cuáles van a ser los encabezamientos. Entonces, muy importante en estos casos, tanto la nómina de regidurías como las de concejales. Lo que determinó el tribunal en la resolución 1724 de previa cita, el tribunal indica que las nóminas de propietarios y de suplentes deben de estar encabezadas por una persona por personas del mismo sexo. Esta también es replicado en el artículo 5 del reglamento de inscripción de candidaturas. Entonces, ok, tenemos una nómina propietaria y una de suplente, encabezada con personas de el mismo sexo. En esto aplica para todos, independientemente de la paridad horizontal. En el caso de los regidores, que para ustedes, en el caso de los cantonales, no aplicaría definir un encabezamiento, sí deben de tomar en consideración esta regla. La nómina de regidores tiene que cumplir el mismo encabezamiento en propietarios y en suplentes. ¿Ok? Marito, si me ayudas ahí. Entonces, vamos a hacer un ejemplo un poco más gráfico. En el caso de Talamanca,
tenemos un cantón conformado por 4 distritos. Entonces vamos a tener 2 distritos encabezados por dos personas de 2 sexos iguales y 2 de otro. Entonces tendríamos 2 mujeres y 2 hombres, de acuerdo a esa determinación que ustedes vayan a realizar previo al 31 de mayo del presente año. Igual en estos va a aplicar, ¿verdad?, las mismas reglas que mencionaba Marcela anteriormente. Vamos a contemplar entonces que vamos a inscribir la nómina cumpliendo paridad horizontal. No podríamos garantizar que en la elección este encabezamiento pueda seguirse cumpliendo a raíz de la voluntad popular, que no siempre va a ser paritaria a la hora de ya quedar electos, ¿verdad? En el caso del sexo registral, vamos a respetarlo a la hora de inscribir, no así sexos autopercibidos. Y vamos a, si me ayudas, Marito, en la siguiente filmina, vamos a respetar la paridad. En este caso viene ahí como la determinación en regidurías y en concejalías. Queremos hacer ahí también una acotación respecto a cómo vamos a respetar la paridad vertical y por ende el mecanismo de alternancia vertical. Entonces tenemos lo que yo les mencionaba en la regla anterior, una nómina de propietarios y una de suplentes encabezadas por personas del mismo sexo. Entonces tendríamos que la persona que sea propuesta en el segundo cargo sería del sexo opuesto, y así en 3 cumpliría igual que con el 1 y el 2 con el 4 y sucesivamente intercalando cada uno de los sexos. En este caso, el tribunal se hace como consideración adicional a lo contemplado en la resolución 1724/2019, que para los cargos de plurinominales también existe la posibilidad de elegir a una candidatura sustituta. Entonces, esa candidatura sustituta siempre, tanto en nóminas plurinominales como uninominales, lo que me va a venir a buscar es resguardar el encabezamiento de la nómina. Entonces, siempre voy a escoger una persona que sea del mismo sexo a la que está encabezándome la nómina. Esta persona igual tendrá que cumplir con los requisitos que mencionaba doña Marta anteriormente, ¿verdad? Los requisitos que dispone el código municipal para cada uno de los cargos de elección popular municipales. Y tendrán que cumplir con todo el proceso normal. Bueno, en el caso, digamos, de ustedes que son cantonales, tienen que ser designados y ratificados por la asamblea, ¿verdad? Pero en el caso de partidos a escalas mayores, entonces ellos tendrán que ser designados por asambleas cantonales y ratificados en la superior. Entonces, para que tomemos en consideración que los requisitos para esta persona que va a ser candidato sustituto es exactamente el mismo que para los demás integrantes de la nómina. Ante esta nueva posibilidad, ¿verdad?, de designar un candidato sustituto, el tribunal decide que va a dejar sin efecto la regla que se venía aplicando para las elecciones nacionales, que era la posibilidad de que la dirección, si corroboraba que no existía un encabezamiento correcto cumpliendo con paridad horizontal, tuviera la posibilidad de realizar un sorteo. El tribunal dice, ya como tienen la posibilidad de presentar un sustituto, entonces el partido político se hace responsable de siempre garantizar el cumplimiento de la paridad horizontal, y en caso de que no sea así, se ve ante la situación de que puedan ser denegadas sus nóminas de manera completa, ¿verdad? Como ya les mencionábamos, tienen que definir estas reglas previo al 31 de mayo del presente año. Ahora, explicando el tema de los sustitutos, ¿verdad? Si el partido político presenta a una persona, no sé, de sexo femenino, que está encabezando la nómina, pero esa persona no puede ser inscrita, entonces el tribunal interpreta que debemos de aplicar de manera analógica el artículo 208 del Código Electoral, y entonces empezaríamos a subir de manera, valga la redundancia, ascendente al sustituto para utilizarlo en la nómina de forma tal que podamos garantizar también la paridad vertical. Ya casi les hago como un ejemplo de cómo vamos a utilizarlo para que pueda quedar un poquito más claro. Marito, si me ayudas ahí tal vez con la siguiente. Ok.
Aplica tanto para nóminas de regidurías como concejalías. Entonces, el partido me designa a una persona del mismo sexo, una persona sustituta del mismo sexo que quien encabeza. En este caso, tenemos un ejemplo de una nómina encabezada por una mujer. Entonces, tenemos a una persona sustituta que es mujer. Entonces, ¿cómo la vamos a utilizar dentro de la nómina? Entonces, si la primera no se puede inscribir porque renunció, bueno, por alguna causa sobreviniente a la elección del partido y previo a la inscripción por la administración electoral, entonces vamos a proceder a hacer este mecanismo. Entonces, el puesto número 3 sería designado como puesto número 1 y el puesto de sustituto vendría a ocupar el cargo número 3 y así garantizaríamos la inscripción de la nómina de forma paritaria, velando tanto por la paridad vertical como la paridad horizontal y la alternancia. En el siguiente ejemplo, lo que podríamos estar viendo es que el partido no me designe un sustituto y estemos igual ante la situación de que el propietario no puede ser inscrito. En ese caso, yo podría subir para garantizar la paridad horizontal y en ese caso siempre velando por el principio pro participación, entonces reacomodo la nómina, subo al candidato del tercer puesto al primero, inscribo al segundo candidato y deniego al cuarto. ¿Por qué? Porque no podría inscribir a dos personas de un mismo sexo de manera consecutiva en la nómina. Si ciertamente yo tengo la posibilidad, de acuerdo al reglamento de inscripción de candidaturas, de presentar nóminas incompletas, las nóminas incompletas que yo pueda presentar siempre tienen que cumplir con estos requisitos. Entonces, como yo les mencionaba antes, el ejemplo de Talamanca, tenemos 4 distritos en los que yo podría designar a 2 personas del mismo sexo y 2 del otro. Pero siento que yo tengo la posibilidad de presentar nóminas incompletas, podríamos decir que el partido no tiene interés de ocupar no tiene interés el partido de presentar todas las nóminas o tal vez no todas las personas están interesadas en participar en determinada circunscripción electoral. Entonces, en ese caso, lo que buscaríamos es que siempre el partido vele, porque entonces si va a presentar solamente 3, sean 2 personas de un sexo y una del otro. Entonces, de esta manera tendríamos abarcado el tema de la paridad horizontal en las nóminas plurinominales, perdón. Estaba viendo que me preguntan ahí, el sustituto puede ser alguien dentro de la misma papeleta. En realidad, no sé si porque la persona, si lo vemos, digamos, con el ejemplo que está ahorita ahí presentado, si fuera una persona de la misma papeleta, estamos diciendo que entonces la reacomodaríamos, ¿verdad? Al puesto número 1, velando siempre por garantizar la paridad horizontal. Entonces, en ese caso, si yo nombro al sustituto, siendo esa persona el número 3, no tendría, digamos, cómo yo volverla a acomodar, ¿verdad? O no sé si no entendí la pregunta, entonces más bien para que la reformulen y más adelante la atendemos. Ahora, María Andrés, como bien lo mencionaba doña Marta, nos va a hacer una demostración de la plataforma que ustedes van a utilizar para poder inscribir candidatos para este proceso y mostrarles algunas actualizaciones que se han hecho a esta plataforma. Hola, ahora sí. Muy buenas tardes a todos. Mucho gusto para los que no me conocen, María Andrés Rodríguez. Yo me encargo de todo lo que es el tema de sistemas en el registro de partidos. Y en esta ocasión vamos a hacer una breve explicación para que tengan una noción, sobre todo si no han participado anteriormente en elecciones, de cómo es que se presentan las nóminas de inscripción de candidaturas para el proceso oral, o el proceso que vamos a hacer en octubre próximo. Entonces, básicamente, antes de ver el sistema, dentro del sitio web institucional tenemos en la página, ahorita les voy a hacer una demostración en vivo también,
tenemos en la sección de partidos políticos unos accesos, ¿verdad?, para la plataforma electrónica de servicios para los partidos políticos. En este caso, lo que es el acceso al sistema se realiza por medio de la autorización de un usuario y contraseña. Para los que no tienen usuario y contraseña, una vez que el partido esté inscrito, los integrantes del comité ejecutivo pueden autorizar para la creación de los usuarios, y para el caso particular nuestro, y según jurisprudencia del tribunal, es viable que los integrantes de los tribunales electorales internos tengan acceso a la herramienta para efectos de que faciliten o ayuden en completar los formularios. Eso sí, solamente los usuarios que sean de perfil de comité ejecutivo, ¿verdad?, integrantes efectivamente del comité ejecutivo del partido, van a tener la facultad de hacer el envío de la información. Digamos, los partidos políticos que ya han tenido participación, digamos, hace 4 años, esos, y ya hayan tenido usuario y todavía tengan vigencia en sus estructuras, o si, por ejemplo, se renuevan y se mantienen en sus puestos, pueden solicitar a través del sistema el restablecimiento de la contraseña. Igual, eso es importante saber que las contraseñas se vencen en ciertos plazos, ¿verdad?, en cierta cantidad de meses, por efectos de seguridad. Entonces, cuando quieran intentar ingresar con sus credenciales antiguas, lo recomendable es hacer una solicitud para restablecerla. Eso nos llega a nosotros un correo y procederíamos a hacer el restablecimiento para que les llegue su nueva contraseña al correo respectivo. Voy a dejar de presentar para mostrar la página. Entonces vamos por acá. Ok. Entonces, en la sección de elecciones, ¿verdad?, tenemos el acceso a partidos políticos, y eso nos lleva a la información, ¿verdad? Información sobre partidos políticos. Aquí está la información de partidos políticos inscritos, estatutos y demás información de relevancia. Resoluciones del proceso de constitución. Tenemos la sección de solicitudes de fiscalización, ¿verdad? Aquí pueden encontrar el formulario para las solicitudes de asambleas y las últimas resoluciones, perdón, circulares de la Dirección del Registro Electoral en materia de fiscalización de asambleas. Por último, tenemos acá lo que es lo que mencionaba, el acceso a la plataforma. Si le dan clic acá, los va a llevar a la pantalla de logueo, y si descargan acá, les va a salir el formulario. El formulario para la solicitud de usuarios se puede presentar en el caso de que la persona que van a autorizar o el integrante del comité ejecutivo tengan firma digital, por medio de la firma digital, y se envía a la cuenta de correo info@tse.gov.cr. Dentro del mismo formulario están los correos a los que hay que enviar la solicitud, o en su defecto se puede enviar por medio de digamos, firmarlo, ¿verdad?, de puño y letra, y presentarlo en ya sea una oficina regional o en la sede central, en la ventanilla única de la Dirección del Registro Electoral. Ahora bien, cuando le dan el clic a este botón, los va a llevar al acceso, ¿verdad?, del sistema, de la plataforma de servicios. Yo en este caso voy a utilizar, vamos a refrescar por acá, el sistema, pero en ambiente de pruebas. Para estos efectos voy a usar, como estamos con capacitación a partidos de nivel cantonal, entonces agarré un partido al azar. Y bueno, no sé si les andará por acá. Voy a usar el usuario del señor Ricardo López Granados. Creo que lo vi por ahí. En este caso, en ambiente de pruebas. Entonces, con el usuario y la contraseña que les va a llegar a su cuenta de correo personal, una vez que hagan la solicitud o que restablezcan la contraseña, les va a aparecer, ¿verdad?, cuáles son los perfiles a los que usted, voy a hacerlo más grande porque
la presentación. Creo que ahí se ve bien. Sí, ok. Entonces, digamos, aquí va a salir el nombre del integrante del comité o del tribunal electoral y el partido político. Vamos a, de acuerdo a los perfiles que tenga asignado, en la creación de usuarios se pueden pedir permisos no solo para el tema de la inscripción de candidaturas, esto para las personas que tal vez no han tenido contacto con la plataforma, sino que existen otras opciones para la acreditación de fiscales, para los integrantes de juntas electorales, también para el tema de financiamiento, ¿verdad? El tema de los contadores y la subida de cierta información de los compañeros de financiamiento. Y también estamos trabajando y estamos próximos a liberar algunas opciones, no solo a nivel de inscripción de candidaturas, sino a nivel de registro de partidos políticos. Como habíamos explicado desde el inicio de la presentación, tenemos cambios recientes en los requisitos. Entonces, actualmente nuestros compañeros de la parte de ingeniería de software están trabajando en la incorporación de estos nuevos requisitos, tanto en la plataforma como en nuestros sistemas. Entonces, una vez que culminemos ese proceso, vamos a hacer la liberación de varios servicios. Para eso les vamos a estar informando, ¿verdad? De manera oficial, les vamos a estar enviando manuales de cómo se usan las pantallas y también tenemos programado para más adelante ya una capacitación específica de cómo vamos a usar el formulario de inscripción de candidaturas. En este caso voy a hacer una muestra muy rápida solo para que tengan una idea. Entonces, en registro de partidos políticos vamos a tener las opciones para enviar las solicitudes de fiscalización de asambleas. Entonces, ¿qué vamos a tener de ventaja por acá a manera de anuncio comercial? Que digamos, no tendrían que estar presentando las solicitudes directamente en una regional o físicamente también en la sede central. O igual, digamos que también a varios que ya han celebrado asambleas, sabemos que el tema de la firma digital tiene su complejidad y su configuración y a veces, a pesar de que yo lo firmo, cuando lo presento puede hacer que no tenga validez en el tiempo y un montón de temas asociados a la firma digital. Entonces, cuando ya tenga usuario y contraseña, eso los va a facultar a hacer este tipo de trámites. Para el caso particular, vamos a irnos a inscripción de candidaturas. Inscripción de candidaturas. Hemos tomado algunas oportunidades de mejora del último proceso ¿verdad? De elecciones, tanto municipal como presidencial, y hemos tratado de hacer un poquito más amigable la pantalla. Una de las mejoras y algunos de los puntos que vimos era que era necesario que el formulario fuera una sola página y no estuviera segmentado, para evitar que en algunas ocasiones algunos integrantes de los partidos pensaban que con solo ingresar los candidatos ya eso era garantía de que se había enviado la información, pero hasta que no se haga, hasta que no se le dé enviar a la solicitud, esto no va a llegar al tribunal. Entonces, con respecto a este tipo de formularios, la idea nuestra es, como les explicaba hace un momento, es una vez que ya tengamos incorporado todos los nuevos requerimientos, vamos a hacer la liberación para que ustedes puedan utilizar este formulario con anticipación y esto les va a permitir validar los requisitos individuales y de nóminas de las candidaturas que ustedes quieran designar, ¿verdad? Entonces podrían utilizarlo en un proceso previo para verificar si esta persona sí me cumple inscripción electoral, no tiene problemas de no reelección, etcétera. Y ya después, depurada esa lista, ya lo podrían presentar a una asamblea, por ejemplo, para que ya sea el órgano correspondiente el que apruebe en cuáles puestos van los candidatos o las personas que quieran postularse. Y el botón de envío, eso sí, va a estar habilitado solamente desde el 4 de octubre hasta el 20 de octubre próximo. Entonces, antes de esa fecha, el botón va a aparecer como inhabilitado, no van a poder presionarlo y no se van a poder enviar las solicitudes. Muy importante, tal vez adelantándome un poquito, pero normalmente el tribunal establece el cierre de la inscripción de candidaturas a la hora de cierre de la institución, ¿verdad? Entonces, si estamos en el horario actual, se podrían presentar solicitudes hasta las 3 de la tarde del 20 de octubre. Ya a las 3:01 ya el botón también va a desaparecer. Entonces, todo esto son temas que hay que ir pensando y irse considerando a futuro. Entonces, cuando ustedes seleccionan el formulario, entonces aquí van a ir la información. En este caso, el usuario que estoy utilizando es de Unidos por Escazú, es una agrupación cantonal, obviamente. Aquí está la circunscripción
Y obviamente los partidos de nivel cantonal solamente pueden presentar formularios en el cantón específico, por lo tanto no pueden modificar esto. Si fuera un partido provincial, por ejemplo, aquí podría cambiar y podría presentarme un formulario por cada cantón. Y si fuera uno nacional, me puede presentar para todos los cantones del país. Aquí lo que tienen que hacer es nada más seleccionar cuál es el usuario que está trabajando por acá. Y procederían a escoger el tipo de nómina que quieren completar. Por acá viene otro anuncio, y es que en la medida en la que ustedes puedan celebrar, digamos, de forma anticipada estos procesos antes de octubre y nos presenten la información, digamos, lo que es el acta de su asamblea superior donde están designados sus candidatos, el registro de partidos se va a encargar de hacer ese registro en los sistemas nuestros. Y si, por ejemplo, presentaron el acta en julio, agosto, para cuando ustedes quieran llenar esto de forma oficial, por ejemplo, en el mes de septiembre, presionarían este botón y el sistema les va a cargar los datos que están asociados al acta. No tendrían que ponerse a digitar uno por uno todos los nombramientos. Cuando vayan a darle buscar o a obtener los candidatos, el sistema también les va a alertar si ya se han enviado solicitudes anticipadamente o si tienen alguna solicitud en trámite. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pueden crear un formulario, guardan los datos, cuando ustedes salgan del sistema y vuelvan a ingresar, ahí va a estar la información, ¿verdad? Y ahora sí, cuando ya estemos en el plazo del 4 al 20 de octubre, cuando envíen, entonces ya les va a aparecer que la solicitud está enviada. Entonces, con solo un envío es suficiente, ¿verdad? No es necesario, ¿verdad? Y también nos pasó en el proceso presencial anterior que tal vez crearon formularios de más y hicieron duplicados de envíos de la información. Entonces, con esta validación estamos tratando de ubicar a las personas en cuanto a si ya han presentado o no han presentado solicitudes. Entonces, para efectos didácticos, vamos a mostrarle cómo se utiliza. Básicamente es con el número de identidad. En este caso voy a poner mi número de cédula. El sistema va a ir y va a hacer una serie de validaciones. Va a verificar paridad, va a verificar alternancia. Por ejemplo, si yo ingreso acá. Ay, bueno. En este caso somos dos hombres, alcalde y vicealcalde, y esto por la regla de alternancia no se puede, entonces el sistema aquí les advierte, no tiene paridad, no tiene alternancia. Y ya pongo una mujer, entonces el sistema valida y ya actualiza y me dice, sí, ahora sí está cumpliendo. Y también a nivel individual va a decirle, ok, esta persona ya está en otro formulario, tiene doble militancia. Esta persona está en otro puesto de la estructura. Digamos, en este caso, en puestos municipales, sí podemos postularnos como alcaldes, regidores, síndicos. Si quiero, me puedo postular en todos los puestos. Obviamente, si yo resulto electo, entonces el tribunal, o tengo que escoger, me da la posibilidad de escoger, o si no, el tribunal le da el puesto de mayor importancia. También ve información como esta, que el candidato no coincide con el acta. Si ustedes no nos han enviado el acta y llenan el formulario, esto les va a alertar. Igual esto no es restrictivo, ¿verdad? Sí podrían enviar el formulario, pero entre más pronto nos envíen el formulario es más fácil y más pronto se les va a resolver la inscripción de candidaturas. También va a indicarles si la persona cumple con los 2 años de inscripción electoral. En este caso no cumplo porque yo no estoy inscrito en Escazú. Y como les indicaba, por ejemplo, aquí el sistema va a alertar si ya se había enviado este puesto, a manera de que no hagan duplicidad de información. También va a alertar si, por ejemplo, yo tengo un caso por acá de una persona que tal vez no puede ser reelecta para que vean un mensaje. Arnoldo Barahona. Y aquí le sale el mensaje que dice, candidato no puede ser electo en este puesto, artículo 14 del Código Municipal. Entonces, como pueden observar, la idea es que el sistema les facilite revisar ese tipo de requisitos,
Una forma, por ejemplo, de revisar la inscripción electoral manualmente es ir a la página del tribunal, a la consulta civil y buscar por el nombre, y luego más adelante se habilita una opción que dice dónde uno vota, cuál es la junta, y le va a decir desde cuándo está inscrito en el cantón, desde cuándo está inscrito incluso en el distrito. Pero digamos, eso es una búsqueda muy manual, y con esto, digamos, le damos la seguridad de que si aquí indica de que no cumple es porque efectivamente hubo algún movimiento indebido en el lapso de los 2 años, ¿verdad? Esto, la idea, se lo vamos a mostrar con más, con otro tipo de ejemplos posteriormente, pero digamos, la idea es que sí, que puedan llenar las nóminas, y en los casos de las nóminas, por ejemplo, de síndicos o de concejales, que el partido va a hacer una definición de paridad horizontal, el sistema también le va a alertar. Por ejemplo, si definieron ustedes en su mecanismo que el distrito primero era encabezado por hombre y el distrito segundo por mujer, cuando registren la información acá, si el encabezamiento no está asociado a lo que se definió por el partido, también les va a dar un mensaje de alerta diciéndoles que no corresponde a la definición previa que hizo el partido. Todas estas alertas son informativas y no van a restringir el envío, pero es muy probable, ¿verdad?, que cuando esas mismas variaciones las vamos a ver a nosotros en el proceso de análisis de las candidaturas, y esas son sujeto, ¿verdad?, de posibles causales de denegatorias de las nóminas. También van a permitir, digamos, tener la opción de subir algún archivo. En el caso particular de inscripción de candidaturas, básicamente es llenar la lista de los candidatos y enviar, pero por ejemplo, podría ser que ustedes tengan, no sé, una carta de renuncia de una persona que quieran juntar asociada a las candidaturas, van a poder subir ese tipo de archivos, y al final pueden enviar la solicitud. Cuando envían la solicitud, les va a llegar un comprobante con la lista de los candidatos que presentaron, con un número de identificación, que ese va a ser el número con el cual ustedes nos pueden preguntar, si fuera el caso, por el trámite, cómo va el trámite a nivel de inscripción de candidaturas. Entonces, digamos, básicamente esto es como una muestra muy rápida, pero próximamente ya les vamos a hacer algo más explícito, y ya enviándoles el manual de usuario, cuando ya lo tengamos completo, y con la incorporación de estos requisitos nuevos, ¿verdad?, que son de muy reciente definición, ¿verdad?